Confinado en una celda por una infinidad de años, don Pedro ideó muchos planes. Primero para escapar, cosa que no pudo hacer. Luego para poder contactarse con el mundo exterior, pero tampoco le fue posible. En plena época tecnológica nunca le fue posible que alguien le hiciera llegar un celular. Intentó, por ejemplo, hacer llegar al exterior, cual náufrago en una isla lanza un texto metido en una botella, ideó hacer lo mismo dentro de un pote de yogur. Escribió varias cosas, varias solicitudes, poniendo su nombre para que le hicieran llegar lo que él pedía. Sin embargo, aún así, cuando le tocaba salir a ese recreo, buscaba que los guardias no lo vieran y lanzaba hacia el muro este pote de yogur con el mensaje. Nunca obtuvo respuesta. A veces, entre los mismos presos, se organizaban y él era el último en recibir alguna cosa especial, pues no tenía quien lo visitara. Estaba solo y sus compañeros de celda indudablemente ya le tenían lástima, le tenían consideración y ya llevaba más de 10 años. Ya ni él había ya tomado en cuenta si estaba pronto a salir, no tenía idea. Hasta que un día el guardia lo fue a buscar, un día domingo, indicándole que tenía visitas. Todos se quedaron extrañados. Durante esos 10 años nadie lo había ido a ver y él cuestionó por qué lo venían a molestar, era su hora de siesta. El gendarme insistió y él tuvo que ir. Cuando llega a esta pequeña sala de visitas, una joven mujer lo esperaba. No sabía quién era y extrañado se sentó ahí mientras ella lo observaba de pies a cabeza. Y mientras él tomaba asiento frente a ella, separados por un pequeño biombo de cristal. ¿Quién eres?, preguntó él. He recibido durante todos estos años estas pequeñas cajitas, estos pequeños potes de yogur. Yo trabajo cerca de aquí y cada vez que pasaba en distintos horarios me llegaba uno en la cabeza. Los he ido coleccionando y he leído todo lo que me has pedido, todo lo que has dicho y lo encuentro interesante. Y estuve averiguando, ¿sabes?, le dijo ella, y vendré aquí a esperarte pasado mañana. ¿Por qué?, le dijo él extrañado. Porque pasado mañana se cumple tu condena. 10 años, 10 meses, 11 días. ¿Pero quién eres tú? Ya lo sabrás, le dijo. Por lo tanto, no te vayas a ir. Me voy a retrasar un poco, pero me esperas aquí en la puerta. ¿Está claro? Sí, le dijo nuestro estimado amigo Pedro. Extrañado, pues. No la conocía, no la había visto nunca, y quedó ahí, sorprendido. No fueron más de 20, 30 minutos, y se fue. Así transcurrió toda la tarde. Pedro, cuando salió de la prisión, entonces quedó ahí fuera, justito en la puerta. Frente al presidio había una pequeña plaza, que era habitual, donde todos se quedaban a esperar a sus familiares, a quienes iban a recogerlos. Y ahí se quedó. Y fueron pasando las horas y nadie llegó, absolutamente nadie. Los guardias que estaban enfrente de él lo observaban desde lejos, hasta que uno de ellos se dio el trabajo de cruzar la calle y preguntarle si ese alguien iba a llegar o no. A lo que Pedro respondió que no sabía, pues no conocía a esa mujer, y aprovechó de preguntar si es que le habían dejado alguna dirección, algo. Nada, dijo el guardia, absolutamente nada. Solamente se presentó preguntando por usted, nada más. Pedro entonces se dio el trabajo de esperar un rato más y se fue caminando hasta la avenida principal, y afortunadamente él había ahorrado algunos pesos, por lo tanto le habían hecho entrega de una cuenta RUT provisoria y poder acceder a los dineros que había juntado. Y como había estado haciendo algunos trabajos extras en prisión, porque habían creado un pequeño mercadillo presidiario, esos dineros iban a dar a su cuenta personal. Por lo tanto, de ahí encontró un cajero, sacó dinero y recorrió las calles buscando algún letrero, alguna señal que indicara que había una habitación en arriendo. Y caminó bastante, y ya de madrugada decidió mejor sentarse en un escaño, en una plaza, a ver qué sucedía. Y amaneció. Se quedó dormido. Afortunadamente había buen tiempo, era verano,
por lo tanto no sufrió las inclemencias del tiempo. Se desesperezó y continuó caminando. Encontró por ahí un negocio abierto donde se sirvió una taza de café con unas sopaipillas y preguntó si es que había por ahí algún vecino que arrendara alguna habitación. Y coincidentemente en ese lugar, en ese pequeño almacén, sí, el señor que atendía era dueño y arrendaba una habitación. Llegó a un trato con él y con la promesa de pagarle apenas tuviera un ingreso, iba a finiquitar ya el contrato de arriendo, por así decirlo. O sea, iban a llegar a un acuerdo y ya, iba a quedar como arrendatario de aquella habitación. Todo bien, sin ningún problema. Lo curioso de la historia es que ya estando en su habitación, ordenó como pudo, limpió los vidrios, abrió las ventanas para que se ventilara todo, barrió, sacudió las sábanas que ahí estaban, vio de que había un pequeño armario, una pequeña mesita de noche, había un baño común que estaba en el pasillo de la casa. Con eso le bastaba, era un lujo. Se dio una ducha y salió a buscar trabajo. Y ese día fue bastante importante para él, pues recorrió el barrio que no lo conocía y se fue ofreciendo para hacer pequeños pololitos, pequeños trabajos. Ayudó a barrer a una señora el frontis de su casa, ayudó más allá a acomodar tarros de basura, recibió algunas monedas, se ofreció para limpiar autos frente a un supermercado con un simple paño amarillo y reunió una pequeñísima cantidad de dinero y con ella volvió a la casa y se las entregó al dueño como una manera de agradecerle el techo. Y el hombre, indudablemente bastante comprensible también, le facilitó las cosas y le preparó una pequeña comida y conversaron hasta altas horas de la noche. Y al día siguiente, apenas él se levanta y va saliendo, descubre que ha llegado la hija del dueño de casa. Y mientras va saliendo, la ve. Y ustedes no lo van a creer, era la misma mujer que lo había ido a ver. ¿Y usted qué hace aquí? Le dijo ella. Estuve esperando. Usted me dijo que me iba a estar esperando afuera, pero no apareció. Y salí, me fui y llegué acá. ¿Y cómo llegó aquí? Buscando. Dormí en la plaza que está al otro lado de la avenida. Busqué un lugar donde poder dormir y llegué acá. Qué bueno, mi papá es muy buena gente. Ayúdenlo, me voy. Y la mujer se fue primero y él salió detrás, pues también tenía que seguir buscando algún trabajo. Lo curioso es que cuando salió la mujer ya no estaba, o había caminado muy rápido, o había entrado a alguna otra casa, tal vez al vecino. La cosa es que él se fue, e hizo la misma rutina, y ya tarde, cuando regresa, había reunido otros pesos, y le dice al caballero que estaba encantado de haber conocido a su hija. Y aquí viene la sorpresa, pues el dueño de casa, el señor que le arrendaba la pieza, le dice, ¿y desde cuándo conoce usted a mi hija? Y él le contó la historia. Y lo sorprendente es que el buen hombre le dice, mi hija está fallecida. Mi hija falleció hace más o menos 6 años atrás en un accidente automovilístico. Pero no puede ser, le dice. Eso es imposible. Si ella me fue a visitar, incluso me mostró fotos. Y ahí él le contó toda la historia. Y eso fue tal vez alguna intervención sobrenatural de aquella joven mujer para que de una u otra manera ese hombre cuidara a su padre. Y poco a poco fue aflorando una amistad entre ambos y poco a poco ese convicto, ese ex convicto, comenzó a ser parte de la vida de este hombre ya mayor, mucho mayor que él. Y fueron pasando los años y se convirtió prácticamente en un hijo para él. Y tuvieron mucha fortuna los dos, pues el negocio creció, se fueron apoyando mutuamente y de vez en cuando partían al cementerio a ver para él, para el presidiario, para el expresidiario, una completa desconocida, pero para aquel padre agradecido por haberle hecho llegar a alguien de muy buena voluntad, de muy buena disposición para poder ayudarlo en el negocio. Es una bonita historia, es realmente interesante la historia, digna para aparecer en algún programa televisivo o de misterios.
Son cosas curiosas que pasan en la vida. Hasta pronto.